nombre es Carlos Estrada del grupo 162. Esta es una exposición que les traigo acerca de la teoría de las inteligencias múltiples para la clase de psicología educativa. Para comenzar, les voy a hablar de su fundador, que es el psicólogo Howard Gardner, que fundó esta teoría en la década de los 80. Cree que las capacidades de nuestra mente no forman parte de una sola habilidad llamada inteligencia, sino de muchas que trabajan en paralelo. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre qué es la inteligencia, no solamente de lo que pensaba este psicólogo, sino en general. Antes de que apareciera esta teoría, se creía que la inteligencia solo era de factor genético, pero gracias a Howard Gardner se comenzó a dar la idea de que la inteligencia puede tener un origen ambiental e incluso cultural. Aquí pues también se decía que la inteligencia solamente se nacía con ella, por eso de su factor genético, y que solamente estas personas que nacen inteligentes pueden desarrollarla, y las personas que no nacieron con esta habilidad pues no tiene caso de que se les dé la educación, se les aplique pruebas de inteligencia, porque no pueden desarrollarla. La inteligencia no solo se reduce a lo académico, sin embargo esto se pensaba que así era, sino que es una combinación de demasiadas inteligencias, por eso la teoría. Howard Gardner propuso esta teoría, que al principio solo eran 7 inteligencias: la lingüística, lógico-matemática, musical, visual, sinestésica, intrapersonal, y hasta hace muy poco se agregó la inteligencia naturalista. Les voy a hablar un poquito de cada una. La lingüística, también conocida como inteligencia verbal, es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva en forma oral o escrita. Se utiliza en la lectura de libros, en la escritura de textos y en la comprensión de las palabras y el uso del lenguaje cotidiano. Esta inteligencia se observa en los poetas, escritores, también en oradores y locutores de medios de comunicación. La siguiente es la musical. Esta se caracteriza por la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales, que incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. Esta está presente en los compositores, directores de orquesta, críticos musicales, músicos y oyentes sensibles. La siguiente es la lógico-matemática. En esta se caracteriza por la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente a los números. Incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, y las funciones y otras abstracciones relacionadas. Se observa en los científicos, matemáticos, en los ingenieros y en los analistas de sistemas. La inteligencia espacial. En estas está la capacidad de pensar en 3 dimensiones. Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran, y producir o decodificar información gráfica. Esta inteligencia se observa en los pilotos, marinos, escultores, pintores y arquitectos. La interpersonal. En esta destaca la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad de las expresiones faciales, la voz, los gestos, las posturas y la habilidad para responder. Está presente en los actores, en los políticos, en los buenos vendedores y en los profesores exitosos.
la inteligencia intrapersonal. Esta está caracterizada por la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Se encuentra desarrollada en los teólogos, filósofos y psicólogos. La corporal kinestésica. Esa inteligencia se caracteriza por la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos y la facilidad del uso de las manos para transformar elementos. Incluye la habilidad de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad. Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos. Por último, la inteligencia naturalista. En esta destaca la capacidad de distinguir, clasificar, utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales, plantas, e incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión, cuestionamiento de nuestro entorno, y la poseen en alto nivel la gente de campo, los botánicos, los cazadores, los ecologistas y los paisajistas. Ok, a continuación vamos a hacer la aplicación de un test para ustedes. Ok, para contestar este test de inteligencias múltiples les voy a pedir que saquen una hoja y un lápiz para que hagan sus anotaciones. La instrucción dice: leer cada una de las afirmaciones. En este caso yo se los voy a leer. Si expresan características fuertes en tu persona y te parece que la afirmación es veraz, entonces coloca una B de verdadero. En caso de que no sea así, coloca una F de falso. Vamos a dar lectura a las primeras. Número 1. Ok, una vez que ya contestamos el test, vamos a ir directo a los resultados. Para saber qué inteligencia es la que predomina en nosotros, vamos a hacer una suma de puntos. Si solamente las vamos a ordenar y por cada V o verdadero que hayan puesto se les va a sumar un punto. A los que les hayan puesto la F o falso, a esas no significa que le vayamos a restar, solamente no las vamos a tomar en cuenta. El listado va de esta manera, de la A a la G, comenzando pues en este orden, y el máximo de puntos que pueden tener pues son 5 puntos por cada una categoría. Una vez que ya hayan hecho la suma de sus puntos, el resultado de su inteligencia sería el siguiente. Para la A es la inteligencia verbal o lingüística. La B sería la lógico-matemático. La C es la espacial. La D es la corporal. La E, la musical. La F, intrapersonal. Y la G, la interpersonal. No había un apartado para la inteligencia naturalista, puesto que es un test ya antiguo y no encontré uno que está actualizado. Y pues por mi parte sería todo, y muchas gracias por su atención.